Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ernesto Gómez y hoy hablaremos sobre el miedo irracional al VIH. ¿Alguna vez te ha pasado que te da miedo realizarte una prueba de VIH? O por más pruebas que te hagas, ¿aún persiste el miedo a que pueda cambiar el resultado? Primero definamos, ¿qué es el miedo irracional al VIH? Las personas que conocen este canal saben que está repleto de información veraz, cientificada y constantemente actualizada sobre el tema del VIH. Por lo que cuando vienen conmigo a consulta, habitualmente quieren que yo les repita lo que ya han leído o escuchado en este canal. Y estoy casi 99% seguro que no es por falta de información, sino una necesidad de que yo les diga aquello que quieren escuchar. No tienes VIH. Y en muchas ocasiones ni siquiera soy la primera persona que se los dice. Aún así, a pesar de que aquellas personas que nos dedicamos a la detección y el tratamiento del VIH les decimos que no hay riesgo, siguen con la angustia de pensar que a lo mejor su prueba de laboratorio pueda cambiar y que en algún momento esa prueba se vuelva positiva. Ese temor habitualmente se convierte en una agonía constante a la cual llamaremos ansiedad. Esta ansiedad va generando una serie de signos y síntomas, los cuales la persona habitualmente va y busca en internet, y el internet les dice que el VIH es una posibilidad, ya que cumple con muchos de los signos y síntomas que se manifiestan en la ansiedad. Esto les genera más miedo, más inseguridad y más ansiedad, lo cual genera más síntomas, más búsqueda en internet, convirtiéndose en un ciclo vicioso del cual la persona es muy difícil que salga por su cuenta. A este proceso decidí llamarlo miedo irracional al VIH. Y al conjunto de signos y síntomas derivados de este miedo irracional al VIH le llamamos síndrome de la culpa. No todas las personas con miedo irracional al VIH tienen síndrome de la culpa, pero sí todas las personas con síndrome de la culpa tienen un miedo a una situación, condición o enfermedad que puede llegar a vulnerar su vida por una acción cometida por ellas mismas, o sea, arrepentimiento o culpa. Cuando una persona tiene una interacción sexual con otra, llámese relación oral, relación genital, relación anal, besos, estimulaciones manuales, frotes o incluso solamente caricias, la persona que vivirá el miedo irracional al VIH, enseguida después de terminar el acto, comienzan a tener pensamientos de ¿qué estoy haciendo? Bueno, pues ya estoy aquí, ni modo que me vaya. O simple y sencillamente se sienten incómodas con la situación. En muchas ocasiones quieren que ya termine, pero son incapaces de decir ya, basta. Y cuando logran terminar con la interacción, en muchas ocasiones llegan a sentirse enseguida sucias, que hicieron algo muy malo. Casi siempre viene con una connotación de infidelidad, pero también en otras situaciones es de personas que no tienen pareja. Entonces veamos los escenarios del miedo irracional al VIH. ¿Cómo se presenta el miedo irracional al VIH? Analizándolo desde un punto de vista un poco más psicoanalítico, el miedo irracional al VIH casi siempre tiene que ver un poco más con las consecuencias sociales de llegar a tener VIH, mucho más que una situación física o biológica que pueda llegar a vivir la persona. Existen de hecho una serie de patrones que he encontrado en las personas que viven con este miedo, de las cuales destacan el miedo a dañar a otra persona, el miedo a ser el malo de la relación, el miedo al estigma y que secundario a ello vaya a venir la soledad, el miedo a defraudar a mi familia, el miedo a morir a temprana edad, el miedo a no ser lo que esperan de mí. Estas personas suelen manejar sus emociones de maneras muy mentales, son personas muy analíticas, tienen la necesidad de sentir que pueden controlar las cosas de una forma u otra, sobre todo a través de la lógica. Y obviamente la información que puedo llegar a encontrar en internet es una de las maneras más fáciles de poder sentir que tengo el control de mis posibles consecuencias. Sin embargo, la información en internet tristemente es tan variada que la forma más tangible de poder llegar a tener el control es a través de las pruebas de laboratorio. Sin embargo, al buscar información en internet o con las mismas personas que nos dedicamos a las áreas de la salud, en relación a las pruebas de VIH, nos topamos con un mar de información
que nos lleva a rangos de eficacia entre 12 días y 180 días dependiendo la prueba. Y obviamente lo que la gente ansiosa más necesita para tener el control es que las cosas salgan lo más rápido y seguro posibles para ellas. El no poder tener información precisa, concisa y maciza les hace dudar sobre la veracidad de la información y si pueden llegar a tener o no una condición por su reciente acción, por lo que tienden a pensar en el peor escenario según sus mentes. ¿Y qué condición es incurable? La gente habla muy mal de ella y puede llegar a desvivirme a mí y a mi pareja, el VIH. En cuanto esa palabra cruza la mente de estas personas, enseguida comienzan los escenarios hipotéticos en sus mentes. ¿Y si sí lo tengo, qué voy a hacer? ¿Qué va a decir mi familia? Estoy muy joven para morirme, todavía me faltan hacer muchísimas cosas. ¿Y si se lo paso a mi pareja? ¿Y si me descubre? Estos pensamientos generan que el sistema simpático, que es nuestro sistema autónomo de huida, se active a tope, liberando noradrenalina y cortisol en nuestro cuerpo, dando manifestaciones que afectan el sueño, generan enfermedad por reflujo gastroesofágico, el cual afecta habitualmente la garganta y la lengua, que suelen llegar a confundir con infecciones de la garganta perduraderas o candidiasis oral, síndrome de colon irritable diarreico, el cual confunden con la diarrea del VIH, bajan de peso por la falta de sueño y las alteraciones en la absorción del intestino, les dan parestesias, que son sensaciones de calor o piquetes en el cuerpo, el cual confunden habitualmente con fiebre, y varios dolores generados por contracturas musculares, las cuales confunden habitualmente con dolores articulares. La misma ansiedad puede generar sudores nocturnos, sobre todo si la persona está muy ansiosa, y bajo todo este estrés corporal, la persona habitualmente bajan sus defensas, por lo cual comienzan con infecciones oportunistas, sobre todo con ciertas micosis, o sea, hongos, habitualmente en los pies, en la barba, en la zona de T de la cara, que suelen llegar a comenzar en fechas muy cercanas en donde iniciarían otras infecciones de transmisión sexual, de lo que hoy he nombrado el síndrome de la culpa, y que en muchas ocasiones sus síntomas son muy similares a los del VIH, por lo que no es de sorprenderse que su miedo se vuelva más potente cuando comienzan con estos síntomas de ansiedad. Esto genera que el miedo y la ansiedad incrementen, dificultando sus actividades diarias, como es en el trabajo, en la escuela, se alejan habitualmente de sus familias, o de plano, para intentar aliviar su culpa, se terminan confesando con sus parejas, lo cual rara vez termina bien, generando más ansiedad, más síntomas, más búsqueda de información, perpetuando un ciclo vicioso del cual es muy difícil que puedan llegar a salir por sí solos, teniendo casos reportados de personas con más de 24 años con esta ansiedad. Para entender el miedo irracional al VIH, abordaremos 4 puntos esenciales, los cuales nos permitirán entender el por qué llega a pasar en muchas ocasiones y qué es lo que debemos tratar. Lo primero es entender que habitualmente el miedo no es al VIH. El miedo suele ser a que yo como persona hice algo malo y no puedo solucionarlo. Cada una de estas personas cree que hizo algo malo a su manera, y al ser personas controladoras y autosuficientes toda su vida, al no tener la capacidad de resolverlo por su propia cuenta, se desborda este sentimiento de culpa y miedo, y la única forma que han aprendido a gestionarlo es a través del cerebro. Lo lógico, la información, lo tangible, lo que puedo controlar. El detalle es que el cerebro en esta ocasión es el que los lleva a esta tormenta de pensamientos y emociones llamado miedo irracional al VIH. Por lo que para poder abordar este miedo, lo primero que hay que hacerle entender a esta persona es que ese mecanismo de defensa de irse a su mente para gestionar absolutamente todo, que es seguramente con el que ha sobrevivido hasta este momento de su vida, es justamente el mecanismo que le está haciendo vivir toda esta tormenta. Y es justamente el que te trae aquí este día. Como punto número 2, ¿qué significa hacer el mal? Es completamente subjetivo lo que está bien o lo que está mal para muchas personas. En muchas ocasiones, tal vez lo que es mejor para mí puede llegar a estar mal para otras personas. Pongamos un ejemplo clásico de terapia. Si te dicen que hay un automóvil incendiándose y tú tienes que tomar la decisión de sacar a una niña o una señora mayor, ¿a quién decides sacar?
solamente pueden salvar a una. La mayoría de las personas va a optar por la niña. Otro va a decir que prefiere no decidir. ¿Por qué? Porque es lo que se nos ha enseñado. Que tenemos que tomar decisiones basado en lo que la mayoría de las personas considera que es correcto. Pero ¿qué pasaría si la señora fuera tu mamá? La mayoría cambiaría su respuesta automáticamente a no, pues salvo a mi mamá. Pero lo correcto ante la sociedad es salvar a la niña, porque ella no ha vivido, porque tiene más posibilidades de sobrevivir. Pero a veces lo que es correcto para mí no necesita ser lo correcto para otras personas. A veces el tener experiencias sexuales con alguien que no sea mi pareja, o que la sociedad simplemente repruebe el trabajo o las condiciones de una persona, a veces puede ser una llamada de auxilio de mi yo interior intentando salir a la sociedad, a pesar de que mis acciones sean reprobadas por las demás personas. Y si esta afirmación de lo que es importante para mí importa más de lo que necesitan otras personas, te mueve de alguna manera o no te agrada, cuidado, tal vez te estás responsabilizando de más por otras personas, mucho más que por ti. ¿Y entonces a qué viniste a este mundo? ¿A satisfacer y hacer feliz a otras personas? Como tercer punto, hay que entender que hay una diferencia muy grande entre no quiero vivir una condición y necesito no vivir una condición. Desde el momento en donde tú te vinculas sexual o afectivamente con otra persona, haya alcohol de por medio o no, tú sabes que hay un riesgo. Y en ese momento decides no mirarlo. Es una decisión. Hasta que llega ese balde de agua fría en el cual te dices a ti misma, tú no tienes derecho de enfermarte de algo así. Y está muy fuerte el decir que tú no tienes derecho a algo. Derecho a buscar aquello que tal vez no estás encontrando en otro lado. Derecho a seguir tu instinto cuando lo necesitas. Derecho a equivocarte. O a super equivocarte si así lo quieres llamar. En muchas ocasiones nos responsabilizamos porque todo a mi alrededor se encuentre bien. Y llegamos a tener ideas en las cuales llegamos a pensar, si yo no estoy bien, nadie a mi alrededor lo va a estar. Si yo no estoy para los demás, ¿quién lo va a estar? Estas personas suelen perder el derecho a enfermarse, a estar mal, incluso el derecho a morir, por querer cumplir con las demás personas. Por eso estas personas, más allá de no querer, necesitan el no enfermarse. Tenerlo se convierte en una amenaza a todo aquello a lo que se han responsabilizado, incluida la idea de un futuro glorioso prometida en muchas ocasiones. Tanto se han esforzado por mí que yo no tengo derecho a defraudarles. Y como punto número 4, y justamente esta es la base de la terapia, hacerme consciente de mis emociones y el verdadero miedo que desencadena cada una de estas emociones es la llave para superar este miedo. Poder concientizarme que cada vez que tengo una emoción, habitualmente tiendo a gestionarla con mi cerebro, a callarla, a no escucharla, a convertirla en un pensamiento racional que de alguna manera al no mirarla me haga sentir paz, en vez de confrontar qué es lo que desencadena este miedo que me produce esta emoción. Confrontar mi realidad, confrontar a lo que realmente tengo derecho como persona, con el por qué lo hice, más allá de llamarle la calentura. Entender que tal vez es parte de descubrir lo que busco en esta vida. No solo calificar las acciones como buenas o malas, porque donde está la culpa está su prima, el merecimiento de algo malo. Buscar la manera de darme ese valor como persona que vino a intentar ser feliz a este mundo. Porque donde yo intente ser feliz a otra persona, si apenas puedo conmigo, ¿realmente quieres aventarte ese boleto? Este video solamente es un pequeño resumen, sí, pequeño, de lo que las personas suelen platicar conmigo en consulta y en terapia. Habitualmente acuden por miedo a cualquier condición como es el VIH, hepatitis B, herpes, gonorrea, clamidia, entre otras, y tienden a ya conocer todas las respuestas. Y sí respondo habitualmente todas sus preguntas médicas, pero yo sé perfectamente que la gran mayoría lo que tengo que hacer primero es gestionar la emoción. Y las personas que se han permitido llevar este acompañamiento terapéutico cambian y resuelven tantos traumas de su vida porque la sexualidad no es más que el reflejo de mi vida diaria. Y al trabajar lo sexológico tengo que trabajar en mi yo completo. Si alguna vez vives con estos temas de miedo a VIH o alguna otra infección de transmisión sexual, no dudes en contactarme.
¿Y tú? ¿Ya sabías todo esto sobre el miedo irracional al VIH? Déjame en comentarios si has vivido alguna vez algún miedo por una infección de transmisión sexual y cómo la resolviste, o si todavía está presente pero tienes algún otro método para gestionarlo. Recuerda darle like, compartir y suscribirte, activar tu campanita, seguirme en todas mis redes sociales y también te recuerdo que tenemos las asesorías médicas particulares en AMESEX. Manda tu WhatsApp para agendar tu cita. Y te recuerdo que todos los jueves tenemos un video grabado solamente aquí en tu canal de MediVlog. Cuídense mucho, pasen excelente día. Hasta luego, bye.